Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este lunes 9 de septiembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues miren ustedes, quería pasarles simplemente cómo dejaron calladito a este impresentable Ricardo Anaya, quien ahora, pues, tras tener fuero, se cree con toda la libertad de venir a dar su punto de vista a una reforma que sabemos que va a marcar un antes y después en el Poder Judicial. El señor quiere dar a conocer, según sus inquietudes, al decir que se quiere engañar a la ciudadanía, que todo esto lo pretende manejar Morena a su antojo. Pues esto simplemente nos queda a nosotros para entender que esta oposición sabe que jamás va a regresar al poder, o mucho menos pensar en tener una mayoría. Estos fueron los argumentos que dijo Ricardo Anaya, y quien salió simplemente para callarlo en un 2x3 fue la senadora Malu Mitchell, quien no se aguantó y en varias ocasiones simplemente, y en una hasta citándolo, lo dejó calladito. Escuchen ustedes. Exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos 3 compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado, y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Yo aquí quiero poner un alto, claro, porque estos señores han estado alegando de que hay compañeros que están siendo perseguidos. Nombres, queremos nombres, para que nosotros también no caigamos en especulaciones, que digan los nombres de quienes están siendo presionados, qué les están ofreciendo, quién se los está ofreciendo, porque simplemente salen a dar estas narrativas y ya nadie les cree. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Segundo, yo las quiero y los quiero invitar a que tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, no haya insultos. Me está pidiendo la palabra, usted decide. A ver, perdón, a ver. Me necesitan detener el reloj. Detengan el cronómetro. A ver, le ruego, han terminado sus posicionamientos. Senador Huerta. A ver. Si me lo consulta la mesa, yo voy a aceptar la pregunta del senador Huerta, porque a eso venimos. Yo coincido en que hace falta una reforma profunda al sistema de justicia en México. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Mujeres violadas, acosadas, migrantes traficados, personas a las que les roban en su casa, en la vía pública. Y de todos esos delitos, lo sabemos quienes estamos aquí, de cada 100 delincuentes, ¿a cuántos se castiga? A 1. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una profunda reforma en materia de justicia en nuestro país? Y hay algunos miembros de la oposición, no en mi partido, algunos críticos que se han molestado conmigo porque sostengo que muchos críticos mordieron el anzuelo que les aventaron desde Palacio Nacional en la mañanera. Porque el debate que se planteó en la mañanera es un debate binario, falso. ¿Estás a favor de que participe el pueblo o estás en contra de que participe el pueblo? Claro que hace falta más participación ciudadana, claro que hace falta más pueblo en materia de justicia y en materia de impartición de justicia, y haré una propuesta concreta. Pero si en lugar de informarte a través de la mañanera, lees el dictamen, las 414 páginas, o por lo menos las 40 del texto que pretenden poner en la Constitución, saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre, directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad,
hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2.161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas aquí en la Ciudad de México con 2.161 candidaturas para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave. Y yo respeto a muchas y a muchos de ustedes. ¿Cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México? También preseleccionadas por Morena con control total y que tendrán 3 facultades. La primera, como instancia única. No hay posibilidad de ir a otra instancia. Pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión, suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el Tribunal de Disciplina le va a dar la facultad a 5 personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso? Y luego viene la tragicomedia. En la Constitución del país, aquí hay constitucionalistas serios, van a plasmar en la Constitución que el requisito para ser juez es sacarse 8 de promedio. 8 de promedio en la Constitución, compañeros. Van a poner en la Constitución que el que quiera ser juez tiene que traer una carta de la vecina. Lo dice el dictamen. ¿En serio? Van a poner en la Constitución que el que traiga la boleta con 8 y la carta de la vecina va a la tómbola. ¿En serio en la Constitución? Y luego lo preocupante, yo no veo controles serios para evitar la intromisión del dinero, de los poderes fácticos y del crimen organizado. Y termino como empecé. Yo sí quiero más participación de la gente. Yo sí quiero más participación del pueblo en materia de impartición de justicia. ¿Por qué nada más cada 6, cada 9 y cada 12 años? En un modelo de elección lleno de trampas y engaños. Pues así salió Malu Mitcher a hablar al respecto. Buenas tardes a todas, a todos. Nadie debe sentirse engañado o engañada. Este es solo el origen de un nuevo régimen, de un nuevo momento en la historia. El Poder Judicial debe cambiar, es algo que les estamos entregando con nuestro tiempo, con nuestra vida, con un gran anhelo de una nueva patria a las nuevas generaciones y especialmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Hace muchos años una magistrada española me dijo, las juezas y los jueces son los guardianes del patriarcado. Y debo decir que en los más de 40 años que tengo de defensora de los derechos humanos de las mujeres, lo puedo confirmar. Trabajando en la administración pública o como legisladora, en innumerables ocasiones han acudido a nosotras víctimas de violencia para que les ayudemos a visibilizar su caso, para hablar y presionar a las autoridades. Mujeres a las que algún juez les ordenó entregar a sus hijos e hijas a un padre agresor sexual. Mujeres que estaban huyendo porque les habían fabricado delitos fiscales y jueces en complicidad con sus agresores. Mujeres cuyas juezas y jueces les negaron órdenes de protección para salvaguardar su seguridad y vida. Mujeres que luego de enfrentar un largo proceso penal, algún juez dejó en libertad a su agresor. Mujeres víctimas de violencias a quienes los jueces y juezas, tanto locales como federales, les dieron la espalda. Y sí, lo confirmo, son guardianes del patriarcado. Tenemos más de 3 décadas construyendo un marco jurídico en materia del derecho a una vida sin violencias, a la igualdad sustantiva, y todavía hay juzgadoras y juzgadores que continúan sin creerles a las mujeres, que las revictimizan y que resuelven en contra de nuestros derechos. Voy a dar unos ejemplitos. Por ejemplo, en Yucatán, Ileana Domínguez Zapata, una jueza que condenó a 2 años de prisión a un agresor que atacó a una joven con un cuchillo cortándole la yugular. Y la respuesta de la jueza fue, mira mi vida, Germán es de oficio chef. Si te hubiera querido matar, lo hubiera hecho, pero solo te rasguñó la cara. O bien, Mario Cortés,
que dijo el derecho a un intérprete de acuerdo con la Constitución es de los pueblos indígenas, no de los individuos, y aquí no se está juzgando a un pueblo, es a una persona. Fue la respuesta que le dio Mario Cortés a quien liberó a unos sujetos acusados de desaparición a un líder indígena. O bien Rodríguez Baeza, que dijo, ay, qué vergüenza, yo no veo elementos para vincular a proceso y este señor está sujeto a proceso por abuso sexual y continúa impartiendo justicia. O bien el juez de la Ciudad de México, Júpiter López, que ha determinado que el delito de tortura que usted mencionó, cometido en contra de una madre y su pequeña hija, había prescrito. ¡Qué lindos, qué hermosos jueces y juezas! Pues estos son algunos ejemplos. Si bien son resoluciones locales, estas víctimas han acudido a la justicia federal para buscar su protección. Lamentablemente no la encontraron. Ni ellas ni la gran mayoría de las personas que buscan en la justicia federal la protección de sus derechos. De acuerdo con los datos proporcionados por el mismo Consejo de la Judicatura Federal, cuando se trata de amparos directos, únicamente se otorgan el 30%. El resto son negados, desechados, sobreseídos. Se tiene por no presentado. Y no se diga de los amparos indirectos, en donde se sobresee, se desecha, se tiene por no presentado y únicamente rondan por el 26%. Nuevamente la protección de los derechos de la ciudadanía queda en segundo plano. Y de esta manera el juicio de amparo, que debería ser un recurso sencillo y rápido para proteger los derechos de las personas, se ha convertido en un trámite largo, tortuoso, fastidioso. Es decir, este Poder Judicial de la Federación, que tanto ha pregonado defender y proteger los derechos de las personas, miente. Sus propios datos así lo confirman. Gracias. Por último, quiero hablar de lo laboral. Tengo que reconocer que efectivamente esta reforma tendrá graves afectaciones en algunas personas, no en la clase trabajadora como falsamente quieren hacer creer. Esta reforma afectará a 2,299 personas servidoras públicas que actualmente reciben un salario, es decir, el 4,28% de la totalidad de las personas del Poder Judicial. Es decir, la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen a salvo sus derechos. Por lo anteriormente expuesto, mi voto será a favor de las reformas y adiciones de los artículos, porque no hay justicia con perspectiva de género en este país y por ello seguiremos luchando por una justicia expedita, pronta, con igualdad para todas las mujeres, adolescentes y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marta Lucía Micher. Me está pidiendo la palabra el senador Ricardo Anaya para una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta, sí, senadora? Claro. Sí, claro. Por favor, 1 minuto para preguntar y 2 minutos para la respuesta, por favor. Tú sabes que te respeto mucho, senadora. Yo coincido con lo que aquí has expuesto. La pregunta que yo quiero dejar aquí es, ¿esto que has expuesto justifica el que el 100% de las personas que aparezcan en las boletas va a ser definido por Morena? Es decir, no identifican que ahí hay un problema de orden democrático en el momento en el que, en función del dictamen, todas las personas que vayan a la boleta tienen que pasar por el filtro de Morena. Es decir, ¿no se hacen cargo de ese problema? Oiga, senador, nada más por favor, explíqueme en qué parte del dictamen. Sí, tengo 1 minuto, perdón. Tiene senador. 2 minutos para contestar. Bueno, primero, esto que acabo de leer es una muestra muy pequeña de la cantidad de casos de omisiones y de injusticia para las mujeres, adolescentes y niñas. Segundo, dígame en qué parte del dictamen mencionan a Morena. No hay ni una sola mención de Morena en el dictamen. Y no entiendo cuál es el sentido de su preocupación. No es Morena, es este país el que se está cayendo a pedazos por la injusticia, por las arbitrariedades y por las omisiones. Celebro que usted esté a favor de las omisiones, pequeñas omisiones que he mencionado, pero quiero decirles que el dictamen jamás, y estaríamos mal hablando a favor de un solo partido. Estamos hablando del país, de los derechos y no de los privilegios. Muchas gracias. A ver,
Gracias, senadora. No hay diálogo, pero me está pidiendo nuevamente la palabra para rectificación de hechos el senador Anaya. Yo vengo a debatir y a dialogar de buena fe. ¿Por qué sostengo que Morena? Porque el 100% de las candidaturas corresponden, 1, a la presidencia de la República, y la presidenta sí es de Morena. 2, al Senado de la República, en donde ustedes tienen mayoría. 3, a la Cámara de Diputados, donde también tienen mayoría. Y lo más grave, que en la Suprema Corte están exigiendo, y yo les ruego que escuchen esto con apertura, no vengo a molestar, vengo a tratar de llamar su atención sobre algo que creo que se puede corregir. Inclusive las propuestas que hace la Suprema Corte modificaron para que sea por 8 votos. ¿Por qué por 8 votos? Porque en este momento hay 11 ministras y ministros. Antes de que termine el año deja el cargo Luis María Aguilar, Concluya, quedan por 10. favor, senador. Y de esos 10 resten a Yasmín, a Lenia Batres y a Loreta, quedan 7. Ni siquiera la Corte va a poder hacer una sola propuesta que no avale el oficialismo, su movimiento, la cuarta transformación, Morena, como le quieran llamar, Concluya, de lo que por ustedes favor. forman parte. Ese es mi planteamiento y ojalá lo podamos debatir. Por hechos, senadora. Senador Anaya, por favor. ¿Sí? Por hechos. A ver, por hechos, senadora. Sí, por Vamos favor. a ir cerrando, por favor, senadora. Primero. Gracias. Ujú. Senador Anaya, le voy a no, leer. No en diálogo, diríjase al pleno, por favor. Amigas, amigos, compañeras, compañeros. Pleno de estas Comisiones Unidas. Gracias, senadora, por la observación. Tiene razón. En el artículo 96 está muy claro en el inciso B de uno de los párrafos, dice, cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica. Nunca dice la de Morena, la más destacada de Morena, el primo hermano de la de Morena. Eso no lo dice. Que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 1. En base a lo que le acabo de leer, 1. Entonces quiero entender que gente que no ha estado con este proyecto de Morena o el proyecto de transformación nacional, no tendrá entonces a nadie a su lado que tenga estos requisitos legales en donde tengan probidad y gente que cumpla con los requisitos constitucionales. Concluya, yo creo que también senadora, hay gente. por favor. Y segundo, pues yo le diría a ustedes que construyan su mayoría y luego discutimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, declina. A ver, senador, un minuto, por favor. Sí, qué bueno que podemos hablar. Un amigo me decía ahorita que pueden hablar los que investigan, pero también pueden hablar los que son testigos de la historia. Y otro amigo me asesora, yo no lo vi, pero él sí. Y ustedes saben, y aquí muchos saben, que a Piña la nombró Emilio Gamboa con el beneplácito de los del PRI y del PAN. Fíjense nada más qué simulación. A propuesta, por cierto, de Peña Nieto, a propuesta de Peñita. Bueno, el payaso de las cachetadas, porque así lo acabaron ustedes. Bueno, pues eso era la simulación de lo que vivieron a partir de Carlos Salinas de Gortari, de este amaciato que ustedes hicieron. Hoy eso es lo que se va a transformar en este país por la voluntad del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para qué efecto, senador? Ándele, pues.
Pues dejé primero la participación en lo individual de cada uno de ellos y luego intercambiaron, pues obviamente, diálogo tras el cuestionamiento de Ricardo Anaya. Pero podemos ver que simplemente están dando patadas de ahogado. Como bien dice Malu Mitchell, ¿en qué parte aparece Morena? Están perdidos, están acabados. Y tal parece que como son una minoría, se lo restriega Malu Mitchell. Cuando construyan su mayoría, hablamos. Tómala. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.